Lo que les voy a contar, desconozco si fue completamente real, o algún tipo de delirio por parte de la persona que me ha narrado lo sucedido. No puedo afirmarles que nada de lo que oigan aquí sea cierto. Y si bien redundo demasiado en aquello, es esencial para no ocasionarle ningún tipo de perturbación a quien sea que esté escuchando este relato. Mi intención, así como la de cualquiera que pueda narrar este extraño fenómeno, no es perturbar en vano, u ocasionar que el amarillismo mismo se exponga de forma prácticamente lovecraftiana enfrente de vosotros. Como he dicho, solo vengo a informar, de igual manera no es que me caracterice por ser realista. También fantaseo demasiado y suelo perder el hilo de las cosas, por lo que quizá esta narración peque de tener esos detalles, que pareciendo insignificantes, pueden alterar todo un detallado testimonio. Esta historia, al igual que si fuera un recuerdo de algún enfermo mental, de sus días siendo uno, describe con lucidez lo que solo se puede entender como una contrariedad. Me perturba, aunque muy diminutamente, que cosas como las que aquella persona vivió, sean y puedan ser reales. Esa persona fue quizá el ser humano con la peor, pero a su vez, la mejor de las suertes. Ahora estoy de frente a ella, cuestionando aquello que fue su última charla conmigo. Era tan desventurada que ya de por sí creer que fue algo malo sería decir poco. Ella, y diré ella porque fue mujer en vida, se llamaba Esther. Esther era mi mejor amiga desde hacía mucho tiempo. Un tiempo en el cual, ambas, nos sentíamos decepcionadas de las cosas que mirábamos en nuestro alrededor, mostrando cierto desconcierto, aunque era más un inconformismo, por todo lo que parecía ser cotidiano. Nos quejábamos de lo feo que era ser un adulto y cómo, aunque no lo queramos aceptar, estaremos abandonados, sin señal de esperanza, hasta que nuestra propia suerte o mano nos haga cambiar ese cruento destino. La palabra destino se ha distorsionado tanto que parece ser la cúspide del intento desesperado de la gente por trascender o lograr algo más que simplemente ser un engranaje más en un sistema pútrido. Esta ideología, adversa ante la autoridad y con completa repugnancia ante el sistema, nos hizo sentir que realmente podíamos explorar el mundo como fuera posible. La decadencia de nuestra vida se fue haciendo más y más palpable, al punto que pudimos ser consideradas mujeres sin casa, prostitutas por varias damas y débiles damiselas por los hombres. Me siento genuinamente complacida por generar empatía y apatía de forma irónica en quienes parecen ser todo menos el modelo de conducta presente. No quería que mi estilo decadente, al igual que ella, fuera lentamente alejándose de nosotras. Éramos tan jóvenes que ni siquiera éramos capaces de darnos cuenta de los errores y graves probabilidades que ello conllevaba. Llegamos al punto de pelearnos con autoridades varias. Mi prefecto de la licenciatura, ella con su familia y ambas con policías y encargados de tiendas. Era divertido para nuestra edad, pues como dije, éramos demasiado jóvenes para siquiera considerarlo. Esa aventurada forma de sobrellevar nuestra realidad nos hizo caer en un concreto doloroso, con detalles empíricos y perforador de obstinadas ensoñaciones, cuando las consecuencias de nuestros actos fueron lentamente asomándose. Yo estuve a punto de perder mi beca y salir de la carrera, ella de ser lanzada por un tubo por sus padres, quienes estaban decepcionados de ella y las dos, a muy temprana edad, de tener el posible mejor historial penal que jamás nadie ha conocido. Sé que exagero, aunque preferiría decir que me gusta recordar con cierta ironía esa etapa. Mi horror ha sido pensar que aquello no pudo haber parado si alguien nos hubiera asesinado a las dos. De ser ese el caso no estaría frente a ella, mirándola fríamente, con su marmoleada presencia. Una vez, de las tantas que nuestra ineptitud juvenil nos convocó a hacer lo impensable, en mi vida hubiera creído que sería la última.
En su momento fue solo otra aventura más entre pasadizos ocultos y tenebrosos callejones, pudiendo ser víctimas de lo humanamente trastornado del mundo. Mi cuerpo sentía que solo era un día más, uno de los días en donde nuestra juventud nos jugó en contra, aunque no era mortal. Es quizá por ello que jamás nos preguntamos si podíamos sumergirnos más en nuestra miseria, repleta de estupefacientes, ninfomanía y búsqueda de sitios más recónditos en donde ser más decadentes. Ese día, siendo el primer capítulo de esto, es algo que recuerdo vagamente por el ambiente, pero lúcidamente por las acciones y en cómo las dos éramos. Fue un 30 de marzo. Ella tenía su cabellera roja y corta, que le hacía parecer una paleta de caramelo, y vistiendo con su ropa negra, con botas góticas y labial verdoso. Yo era algo más sencilla, con un suéter café, pantalones desgastados y mi cabello café desordenado. Las ojeras que me consumían entre mi melena, por un maldito ensayo, hizo que ella remarcara que me veía horrible. Yo no podía decir nada pues cubría sus ojos de maquillaje y sombras negras. Ella tenía un cigarrillo con burbuja de menta, mientras yo tomaba una cerveza que le había robado a mi padre. Ambas ya estábamos a nada de salir de la licenciatura, pero nuestros destinos, o caminos, serían muy diferentes. Ella viajaría a otro país, por psicología, para encontrar casos de enfermedad mental y mejores oportunidades de trabajo. Yo, por mi parte siendo criminóloga, tendría que quedarme aquí a ayudar como peritaje a mi familia, quienes apreciaban y reconocían que, aunque miserable, podría tener un futuro brillante como una investigadora de crímenes y apoyo para familias desamparadas. Ella y yo no nos veríamos en mucho tiempo y corríamos riesgo de perdernos a nosotros mismas. Esa ocasión, como dije, parecía ser un día más. Nos fuimos caminando hacia una dirección que nunca habíamos visitado. Hemos estado en toda la miseria de la calle y de las ciudades más enfermizamente deterioradas. Nos hemos desenvuelto en la vida de la noche en las junglas de concreto y cristal, pero jamás fuimos capaces de visitar lugares más recónditos, como los bosques o los lagos. Esto no era por miedo, pues por ello quizá nada de lo que hemos hecho lo hubiéramos hecho. Era más por nuestro desinterés. Cuando estás mucho tiempo viviendo en la ciudad, las cosas lentamente, las cosas que son más naturales, como los bosques, el hedor a tierra húmeda, todo aquello por lo que el mundo fue definido como un sitio para vivir, se vuelve más inútil y menos valioso. Es algo así como reemplazar una fruta por una barra de chocolate, o reemplazar las caricias de una persona real por un comentario en una foto de internet. Lentamente fuimos perdiendo el gusto a los placeres de la naturaleza y la simpleza maravillosa de los mismos. Aquella ocasión la ciudad nos tenía bastante aburridas. Estábamos cansadas de siempre lo mismo. Había más cosas que jamás habíamos intentado, hasta ese momento. La presencia del bosque nos era seductora, y caímos rendidas ante sus encantos. Los bosques siempre han sido un sitio muy lejano a todo para nosotras, pues no tienen luz, no tienen esferas enormes de electricidad, carteles o algo que nos pudiera ser familiares. Era muy distante a nuestras ideas arraigadas. Nos escabullimos de manera casi forzada hacia el bosque, encontrándonos de frente con varios árboles, en forma de una flecha. Eran pinos, de eso estoy segura, aunque no me lo podía imaginar de otra forma. Pensaba hacía mucho tiempo atrás que los árboles era lo único destacable de los bosques, pero lo cierto es que hay maravillas que quizá nadie podría darse cuenta de ellas, claramente, hasta que te encuentras de frente con ellas. Es una situación muy curiosa, o al menos no es sencilla definirla. El hedor que mencioné a tierra mojada, acá se intensifica, con ese característico hedor a humedad. Los pinos, en el tallo, tienen ramificaciones, comisuras y diversas marcas que juntas pueden formar, si tienes mucha imaginación, un objeto o rostro. Vimos un pino que tenía la mirada de las 1000 yardas, o uno que parecía tener la forma de un escarabajo rinoceronte. Se veían tan extraños, pero con algo de imaginación podíamos pensar que eran esas cosas. El intenso viento que golpeaba nuestros cuerpos era sumamente fresco.
No había olor a camión viejo ni desagradables humores de tabaco y otras hierbas incineradas en el ambiente. Era tan puro ese hedor, tan natural, y vaya que he escatimado en usar esa palabra. Nuestras posibilidades de disfrutarlo eran enormes, pero había algo allí que no nos hacía sentir ese disfrute al completo. Era algo que me es difícil, incluso a la fecha lo es, de describir. La ausencia completa de animales. No es que solo no hubiera animales silvestres, pues sé de sobra que en esta parte del mundo eso es casi imposible, por las condiciones climáticas. Hablo de cosas que eran más capaces de habitar, como insectos, serpientes, arañas, tal vez ardillas, pajarillos o inclusive perros. No había ninguna especie allí, y posiblemente en ningún lado. Esto nos hizo sentir cierto sentimiento de soledad a ambas. Era muy ajeno a todo no encontrarse de frente con ninguna especie, sin embargo no nos molestó. Nos hizo sentir más tranquilidad saber que no tendríamos que lidiar con nada. Mi amiga Esther tenía un encendedor, y había muchas ramas rotas por todas partes, en el suelo repleto de pasto y terroso. Nos pareció maravilloso tener la posibilidad de hacer una fogata y estar tranquilas las dos. Hicimos lo que para nosotras era ya de por sí anormal. Conseguimos muchas ramitas, muchas ramas grandes e incluso un trozo enorme de leña. Nos acercamos a un punto exacto, donde mirar a las estrellas directamente, por la poca o nula cantidad de árboles que tapaban esa parte. Juntamos toda la madera y ella encendió la madera con su mechero. Fumando un cigarro, solo para encender la madera, la fogata fue todo un éxito. Apagó su cigarro con sus pies y le dio un escupitajo para por fin extinguir su presencia dañina. Y allí, con tranquilidad, encontramos un lugar que era pacífico, aunque un poco aburrido, y eso fue suficiente motivo para empezar a jugar con el fuego. Qué estúpida excusa, aunque en aquel momento no será completamente justificada. Siento, en ocasiones, que la muerte le hubiera hecho un favor al mundo, tomándonos por sorpresa y así, evitando cualquier despropósito que después hiciéramos. Este despropósito ocasionó que varios árboles comenzaran a incinerarse. Varias especies que reposaban en los mismos se estaban escabullendo para no sufrir la poderosa mano de las llamas y padecer un cruento y desagradable, completamente desagradable destino. Todo parecía normal para nosotras, pero siempre hay que pensar que lo que nos es normal a todos no es bueno, y lo que es bueno puede ser adverso. Esa situación nos iba a jugar en contra, cuando el humo comenzó a consumirnos de forma poderosa. Sentíamos como lentamente nuestra capacidad para respirar estaba decayendo, mientras veíamos los grandes monolitos, enormes árboles, postes en llamas, como quieran decirles, que nos habían encerrado como en una prisión. Salimos de allí como pudimos, tomando todo aquello que pudiera ser una evidencia de que algo ocurrió. El incendio se hacía más y más fuerte, a la par que el humo era indescriptiblemente más pesado. A mi amiga Esther no parecía afectarle en un principio, pero este fue el inicio de su decaimiento. Su cuerpo comenzó a debilitarse, su fuerza fue perdiéndose y tuve que cargarla. Mientras iba por su rescate, cubrí mi nariz y boca con mi camisa. Ella, como drogadicta, seguía fumando el hedor a fuego y ceniza que entraba de forma violenta por los poros de su piel, por las fosas nasales y por la boca. Ella no dejaba ningún orificio sin contacto con la ceniza. Tan rápido que fui por ella, escapamos, corriendo lo más lejos posible. Nadie supo realmente qué ocurrió, a excepción de mí y de ella. Las noticias avisaron de un fuego imperdonable e indomable que había consumido al bosque al cual habíamos ido. No hubo preguntas, no hubo pistas. En realidad, nada de lo que fuese realmente importante para nosotras se presentó allí. Toda esta historia sobre el bosque en llamas, que acabo de otorgarles, debo de decir que no fue sencilla narrarla, pues había detalles que me eran imposibles recordar y mi estupidez no tiene límites. Ahora con ello, se preguntarán qué fue lo que ocurrió y cuál es el meollo.
Pues bien, no es toda la historia, sino las consecuencias que le siguieron y que hacen que todo lo que tanto Esther y yo vivimos nos haga sentir un dolor agudo en nuestro cuerpo. Que ella lo resintió más fuerte. Me pregunté durante mucho tiempo por qué el humo del bosque en llamas nos hacía sentirnos ahogadas, pues ya había pasado por incendios antes y después, y la pesadez era presente, pero no tan invasiva o siquiera incómoda. Entonces, aunque no lo quisiera, mis respuestas fueron resueltas. En una noche, de las tantas que me tuve que desvelar por los trabajos, una enorme cantidad de pruebas por evaluar, algo comenzó a picar en mi paladar. Sentí mucha comezón, que se aumentaba cuando yo intentaba sacar ese algo que me picaba con mi lengua. Esa comezón llegó a ser tan insoportable, que llegó un punto en que tuve que meter los dedos en mi paladar. Al hacerlo, como si fueran gusanos, una fuerza de tentáculos arrastró mis dedos hacia la profundidad de mi garganta. Sin embargo, pude actuar rápido y lo saqué con fuerza, como si fuera un pelo o un trozo de comida atorado. Al hacerlo y estrellar con fuerza a la criatura que había en mi boca, había un conjunto de raíces. No eran raíces, desde luego, pues esas ondulaciones, similares a las larvas de una mantis, moviéndose robóticamente, en mi suelo, semi-muertas, no podría ser descrito como algo normal. No había por qué pensar ello. Con precipitación, pisé ese manojo de raíces turbias. Estas emitieron un chillido, similar al de un insecto en las caricaturas. No era gracioso, pese a ello. Cuando esto ocurrió, yo recién me había puesto en la motivación de estudiar duramente. No obstante, nunca supe realmente qué había ocurrido con mi amiga. Esta preocupación vino hacia mí cuando vi morir a la criatura. Su cuerpo no se quedó inerte, ahí, sin moverse, sino que se convirtió en una nube de humo. Ese humo que se genera por quemar algo. Lo supe de inmediato por aquel hedor nauseabundo. Un hedor que solo puede encontrarse en un bosque en llamas. Esa preocupación hizo que me preguntara si mi amiga estaba pasando por lo mismo. No podía contactarla, pues como mencioné en la historia, nuestra distancia era algo inevitable. Yo esperaba que fuera después de terminar la licenciatura, pero la precipitación de su huida fue mucho más preocupante para mí que cualquier otro fenómeno. Tras que se fuera, y como en aquella época era imposible comunicarse tan sencillamente, a diferencia de ahora que es por un teléfono móvil, solo podía esperar a que respondiera a mis cartas. Cartas que jamás pudieron llegar, o quizás sí lo hicieron, pero ella no tenía ni la mínima intención de responder. Me parecía bastante desalentador ese destino, aunque mis inquietudes llegaron bastante feroces cuando, 2 meses antes de esta visita con ella, enfrente mío, tras casi 20 años, pensando que había muerto o todo había sido en vano, recibí su más larga, extensa y detallada descripción de lo que ha ocurrido. Ahora te digo, eres quizá la más afortunada, o tal vez la más desgraciada, pero temo que tu desgracia la debo compartir, por el temor que me produce siquiera pensar que pude ser yo quien padeciera de tu destino. Y esto es una advertencia del poder de los bosques en llamas, que aunque simples, no hemos sabido realmente qué es lo que ellos son y qué significan. Es peligroso, en un sentido general, subestimar al contrincante. Principalmente cuando es una enorme extensión sin animales y sin nada fuera de lo usual. No quiero ser la voz que clama por todo lo posibilitado de esta situación, adversa y sumergida en mi miseria. Debo reconocer que no he obrado bien, y si esto es un castigo de lo que fuera que me usa de un trapo, será mejor que sea rápido, o si no, no será capaz de darme una lección y no me demostrará su punto de las cosas. Estas últimas semanas han sido una tortura para mi cuerpo, aunque pretendo decir que solo he sido yo siendo torturada por mis propias consecuencias. Miro detenidamente al espejo de mi baño, y aunque mis padres parezcan no quieran creer que esto es normal, yo sé que no lo es, que algo me está matando. Ellos no deben de saberlo, ellos no deben de saberlo.
Esto tiene ya tiempo, aunque se ha manifestado con fuerza estos últimos meses. Podría decir que padezco de algún delirio que me hace creer que hay cosas brotando y comiéndome por dentro, pero no es así, pues las cicatrices, que solamente creía que eran parte de mi paranoia, han sido vislumbradas por mis padres, quienes también, como yo, se encuentran seriamente perturbados. Esto no es algo normal, advierto para todo aquel que piense que solo estoy queriendo llamar la atención, y no quisiera que fuera considerado como un caso de demencia más. Durante mi semana final, en otra localización, sin poder comunicarme con mi mejor amiga, tuve la sensación de que mi paladar estaba sufriendo comezón. No presté mucha atención pues me era muy común que sintiera eso, a veces era por mera resequedad o porque mi cuerpo me pedía a gritos un cigarro. Aunque algo extraño ocurrió al momento que prendí el cigarro para fumarlo. Era extraño aquella reacción que tuve. Era un asco infernal, una incapacidad para aspirar el humo del cigarro, tan agobiante y enfermizo. Me hizo sentir que podía perder el control y las arcadas me iban a poseer. Si alguna vez has sabido o has experimentado, que posiblemente con lo último ya estés muerto, los síntomas de la rabia, la hidrofobia es característica. Bueno, la sensación y la muestra de personas con hidrofobia fue lo que me hizo identificarlo. El punto es que me fue imposible lograr fumar un cigarro. Era asqueroso, inclusive me hizo casi vomitar mi comida. No pude dormir toda esa noche, pues bien, necesito aliviar mi nerviosismo con el tabaco. Qué horrible situación, tan repulsa y tan adversa, en un sentido completo y áspero. Rascando con mi mano la cabeza, la comezón era imperdonable, era ridículamente atroz. No sé qué demonios me ocurría, pero era adversa en un estado puro. Seguí intentando dormir, sintiendo como mi carne ardía en llamas y se llenaba de hormigas imaginarias, sin embargo, solo era eso, imaginación. Entonces, por pura suerte logré dormirme un poco. No pretendo que se tenga lástima de mí por algo tan simple. La mañana siguiente fue, y será eternamente, el recordatorio de que hay un problema, algo que me es difícil de describir, en este mundo. Mi cuerpo, para empezar, se sentía vacío, hueco. No parecía que algo estuviera dentro de mí, y con ello me refiero a mis órganos, a mis pulmones, a mi lengua. Nada pude sentir al momento de que en la mañana me levanté para seguir con mi rutina. Pero, al percatarme de lo que había frente a mí en el espejo, no pude sin horrorizarme por aquello que ahora era mi cuerpo. No sé si sea adecuado definirlo, pero era un conjunto de huecos, en una silueta humana. Estos tenían una profundidad que me era difícil de descifrar, de la cual estaban recién emergiendo varios tentáculos, como si fuera un nido de pulpos, en un árbol. Estaba tan perturbada y asustada, aunque más curiosa sobre cómo era posible que pudiera verme en el espejo si no tenía ojos. Sin embargo, esa respuesta apareció ante mí, y fue que, al mirar las pequeñas partes con carne, dentro de los huecos miré que todos mis órganos de la cara habían sido compactados. Tenía dudas si esto era igual en el resto de mi cuerpo. Me quité la ropa y miré que yo solo era un enorme panal de abejas, muy imaginativo, con larvas o tentáculos emergiendo de todas partes. No podía creerlo, pero había algo más que estaba aumentando en mí. Perdónenme si es algo escabroso lo que estaré por contaros, pero mi cuerpo parecía presentar un hambre atroz. La sangre que estaba marcada en los huecos, en los límites del mismo, y las heridas abiertas por los mismos, sintiéndose como una irritación de la piel, no hicieron sino abrir mi apetito. Fui hacia la cocina por algo de comer en el refrigerador, pero todo se veía tan desagradable. Probé el pastel de hace una semana, que sabía a miel con leche, tenía un gusto a vómito. Sentí placer al comer esto hacía tiempo. Después una hamburguesa que había guardado, que sabía a hierro y tenía un regusto putrefacto. Todo estaba perdido para mí, en ese momento. Pude saborearlo con la pequeña boca que había donde estaba mi mandíbula. Todo debía ser pequeño, pero el regusto era despreciable. Entonces, mi mascota, un pequeño gato, simplemente pasó por allí. Ese gato fue atacado por los tentáculos de mis huecos y descuartizado. Horrorizada, y más aún con ese detalle, el temor absoluto poseyó mi alma cuando sentí que el hambre se desvanecía al momento que los tentáculos se alimentaban de mi gato. Ese sabor de la sangre y los órganos que sentí de la otra comida no estaba allí. Sentí que degustaba un platillo digno de un cocinero de alta gama. Era tan desagradable que no quería siquiera pensar si un humano podía saber así.
Me estaba perdiendo a mí misma y esperaría no poder hacerlo completamente. Mi mente se disipaba y deseaba poder continuar, sin embargo, no era posible ya. Tengo en mis manos una botella con ácido destapacaños, que tiraré encima de mí. Desearía haber muerto de una forma más digna, pero esto es lo mejor, pues estas criaturas no pueden vivir, no tienen por qué hacerlo. En caso de morir posiblemente quede derretida. En caso de que no, tal vez me entierren para olvidar mi presencia. Deseo con ansias poder morir siendo solo un charco de sangre diluida, con órganos y seres extraños en mi interior, pero sé que no será así. El testimonio es este, aunque el resto del escrito se vuelve sumamente imposible de leer. Solo os aseguro, os prometo, que solo son palabras de ella. Desconozco si lo que se vivió en esta descripción es producto de su delirio, un delirio del cual yo era conocedora, o quizá su perturbación, rocambolesca por donde se le mire, era justificada. Sin embargo, son sinceras. Espero que este testimonio no sea más que una perturbación de ella, deseo con mis ganas eternas que todo sea una broma, de su ácido y desagradablemente negro sentido del humor, pero la miro frente a mí, con ese epitafio y su malhumorada vibra de desolación, su amargura disfrazada de ataúd, enterrado en el húmedo pastizal de un cementerio. Me pregunto si pudiera haber hecho algo, antes de que se fuera, para evitar su fatídico final. Me causa temor pensar que aquella imposibilidad de leer en el final se deba a su mutación, o a algo más. Desearía poderte haber ayudado, Esther. Espero estés muerta, o tal vez, solo te sea imposible recobrar la conciencia. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.